Buenas tardes, es la unidad 4 y es la unidad 11 y 13. Vamos a resolver algunos ejercicios. El capítulo 11.2, que es la bondad de ajuste y tablas de contingencia. Como definición podemos decir que la prueba de bondad de ajustes se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que una distribución de frecuencia se ajusta o coincide con alguna distribución establecida. Como notación, podemos ver que la O representa la frecuencia observada, la E representa la frecuencia esperada. K es el número de categorías o resultados diferentes y N el número total de ensayos. Aquí tenemos una fórmula para el valor crítico, que es x al cuadrado, y unos valores que se encuentran en la tabla A4, donde se utiliza K menos 1 grado de libertad, donde K es igual al número de categorías. Y las pruebas de hipótesis de bondad de ajuste siempre son de cola derecha, que por lo general los valores P se obtienen por medio de un programa de cómputo. En este caso vamos a usar Minitab, y también en la tabla A4, donde vamos a poder encontrar algunos rangos de valores. Este es un diagrama de flujo para saber cómo resolver algunos problemas. Como primer problema, tenemos las frecuencias observadas y esperadas. Aquí la frecuencia observada es O y la frecuencia esperada es la E. Entonces la frecuencia es la misma en cada mes. La frecuencia total se divide por el número total de meses. En este caso tenemos un resultado que es igual a 10. Aquí para determinar el valor de P o del intervalo, la saqué con la tabla A4, donde nos da el valor de P, que es mayor a 0.10. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. De la misma forma podemos usar una herramienta tecnológica Aquí la tenemos. Y nos vamos a Calc, a Probability Distributions y a T. Pero antes tenemos que, como nos menciona el problema, llenar las 10 categorías de resultados diferentes. Entonces aquí vamos a poner los 10. Y ahora sí nos vamos a Calc, a Probability Distributions y a la T. Y aquí vamos a ingresar, como nos pide el problema, el valor crítico, que ya nos lo da, de 8.185, con los grados de libertad, que es de 0.05. Ingresamos la columna 1
Le damos OK. Y aquí nos arroja los 10 resultados que sumados nos da 0.516. En el problema número 6, de la misma forma, determinamos, como paso número 1, se determina el valor crítico usando en este caso usé la tabla A3 con los grados de libertad, que es K-1, que en este caso K es 3, menos 1 es igual a 2. Y usando la tabla 3 obtenemos el valor crítico de 5.991. Y si el estadístico de prueba, que es x al cuadrado, es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, sí se rechaza porque existe suficiente evidencia. Aquí la hice de dos formas, en los centavos y cheques, y en este caso lo resuelvo por herramienta tecnológica, donde aquí ya había llenado previamente la tabla. De los centavos y cheques. Aquí están los rangos. Primeramente se llenan los rangos y que son o frecuencias, que son los centavos y cheques, y después los números. Una vez teniendo la tabla llena, nos vamos a Statistics, Tables, y en Chi-Square Goodness, aquí vamos a seleccionar, a completar toda la información que nos pide, que en este caso son los números. Ya lo tenía seleccionado. Números y mes. En equal proportions. Vamos a ahora sí. Números, centavos y cheques. Y nos da la tabla de chi square, chi al cuadrado. De la misma forma los valores esperados. Y aquí tenemos que son 100. El número total de ensayos es 3 los grados de libertad. El chi cuadrada 70.16 y el valor de P, que es 0. Aquí por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En los crímenes con violencia, es el mismo caso que el ejercicio anterior, y vemos que el valor de la prueba estadística es de 117.9
3.555. Tenemos que determinar el valor crítico y en este caso usé la tabla A3 con 11 grados de frecuencia. Y aquí tenemos el resultado de 24.725. Como nos menciona el libro, si el estadístico de prueba x cuadrada es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso se rechaza la hipótesis nula porque si existe la evidencia suficiente. Igual de la misma forma lo podemos hacer por medio de Minitab. Aquí tengo los meses, la tablita ya llena con los meses. Como primer paso, llenar la tabla. Nos vamos a Stat, a tablas y de la misma forma a chi cuadrada de goodness. Y aquí ponemos el mes, el número y mes en proporciones iguales. Ok, y de la misma forma nos arroja las tablas. Y aquí tenemos el número total de ensayos, que es de 10.038, los grados de libertad y chi. Y para ver la distribución de probabilidad, nos vamos a gráfica, a probability distribution plot, y aquí seleccionamos view probability, le damos OK. Aquí tenemos que es 11 el grado de libertad, chi square 0.05, y tenemos que es de 19.68. El 17, de la misma forma, podemos ver que el valor de la prueba estadística es de 15.8222. Determinando el valor crítico usando la tabla A3 con los grados de libertad, tenemos que nos da 3 y en la tabla nos da 7.815. Si el estadístico de prueba de x al cuadrado es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula, y en este caso es mayor, por lo tanto sí se rechaza la hipótesis de las proporciones que se esperaban según los principios de la genética.
En el capítulo 11.3, en la tabla de contingencia, como definición, tenemos que una tabla de contingencia o tabla de frecuencias de dos factores es una tabla donde las frecuencias corresponden a dos variables. Una variable se utiliza para categorizar renglones y una segunda variable se utiliza para categorizar columnas. Una prueba de independencia somete a prueba la hipótesis nula de que en una tabla de contingencia las variables de renglón y de columna son independientes. Igual como notaciones, frecuencia observada, frecuencia esperada. Y la R representa el número de renglones en una tabla de contingencia sin incluir las etiquetas. Y la C representa el número de columnas en una tabla de contingencia sin incluir etiquetas. Aquí están algunos series de requisitos que se debe de cumplir, donde la hipótesis nula, las variables de renglón y de columna son independientes, y la hipótesis alternativa, las variables de renglón y de columna son dependientes. Igual una fórmula. Y aquí en la vacuna para la poliomielitis, como resultado podemos obtener que el número antes de E se multiplica por 10 a la potencia dada después de E. En este caso nos lo pide escribir el valor de P en una forma estándar que no sea la notación científica esta. Con base en el valor P, ¿a qué conclusión debemos llegar? La vacuna parece ser eficaz. Como lo habíamos visto antes, si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces debe ser rechazada la hipótesis nula. Y en este caso parece que sí es efectiva la vacuna. La causa y efecto, aquí no, porque solo podemos probar una asociación, pero nunca una causalidad. Aquí en el 3, la interpretación de valor P, que se dio en el ejercicio 1, interpretélo completando la siguiente afirmación. El valor P es la probabilidad de obtener el resultado en la tabla o más extremo, suponiendo que las variables son independientes. Aquí en el ejercicio número 7, de la misma forma, en la repetición instantánea en el tenis, resume el cuestionamiento de jugadores de tenis en el primer torneo abierto de Estados Unidos. Hawkeye utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que el éxito en los cuestionamientos es independiente del género del jugador. Parece que algún género tiene más éxito. Igual por medio de Minitab lo podemos contestar, donde 11 aquí dice hombres sí 201, no 288, y mujeres sí 126 y no 224. Una vez llenada la tabla, nos vamos a Statistics, Tables, y como en este caso es en asociación de que son hombres o mujeres, escogemos aquí en X2. Escogemos ambas. Y aquí en Summarize Data in a Two-Way Table. Y
le damos OK. Aquí tenemos el resultado de la chi cuadrada, que es de 2.235, los grados de libertad 1 y el valor de P, que es de 0.135. Aquí para obtener el valor crítico nos vamos a la gráfica, a Probability Distribution Plot. De la misma forma escogemos View Probability, le damos OK. Aquí escogemos el grado de libertad, que es 1, y en 0.5 el área sombreada, y le damos OK. Y aquí nos da el resultado de 3.841, que es el valor crítico. En el siguiente ejercicio, la vacuna es eficaz. Aquí el valor de P nos da que es 0, y si se debe rechazar la hipótesis nula, porque si existe evidencia para afirmar el rechazo de las preguntas entre los dos tratamientos. Por lo tanto, la vacuna es eficaz. Y pues rápidamente igual lo resolvemos por medio de Minitab. Aquí tenemos el tratamiento con la vacuna, que si es tratamiento de vacuna sí y no 1056, si es por placebo. De la misma forma nos vamos a esta tabla, como es asociación igual, nos vamos aquí, Chi-Square Test for Association, Summarize Data, y aquí igual sí o no y no, es la columna C2 y C3, damos OK, y como ya lo mencioné antes, nos da el valor de P, que es 0, los grados de libertad 1, y de la misma forma que el ejercicio anterior, para el valor crítico, gráfica, Probability Distribution Plot, View Probability, OK. El área sombreada 0.05, los grados de dificultad tenemos que es 1, OK, y obtenemos el mismo resultado de 3.841. En este caso es el mismo procedimiento. Tenemos el estadístico de prueba de .792, el valor crítico de 5.991, y aquí no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que el género de participantes es independiente de la opción elegida como causa del calentamiento global. Parece que los hombres y las mujeres en general sí coinciden. En el capítulo 13, como definición, podemos ver las pruebas paramétricas que tienen requisitos acerca de la naturaleza o la forma de las poblaciones implicadas. Las pruebas no paramétricas no requieren que las muestras provengan de poblaciones con distribuciones normales o con cualquier otro tipo particular de distribución. En consecuencia, las pruebas de hipótesis no paramétricas suelen llamarse pruebas de distribución libre. Una prueba del signo es una prueba no paramétrica de distribución libre que utiliza signos positivos y negativos para someter a prueba diferentes afirmaciones, donde se incluye la afirmación que implica datos muestrales pareados, afirmaciones que implican datos nominales y afirmaciones acerca de la mediana de una sola población.
notación donde la X es el número de veces que se presenta el signo menos frecuente y n el número total de signos positivos y negativos combinados. Este ejercicio donde la prueba no paramétrica, aquí se considera que es una prueba no paramétrica. La prueba de signos no utiliza estimaciones de parámetros. Por lo tanto, se considera una prueba libre de distribución porque la prueba de identificación no requiere una distribución específica de la población. Aquí los signos positivos 13, signos negativos 1, empate 0 de una prueba preliminar del método Microsort para la selección del género. El tamaño de la muestra es de 25 o menos porque los valores críticos de X los encontramos en la tabla A7, que es X es igual a 2, y si el número de signos negativos o positivos es menor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe evidencia suficiente que hay diferencia. En el número 6 podemos ver que el tamaño de muestra es de 25 o menos. Los valores críticos de X se encuentran en la tabla A7, que es igual a 2. Por lo tanto, aquí si el número de signos negativos o positivos es menor que el valor crítico, entonces de la misma forma se rechaza la hipótesis nula. 5 mayor a 2, no hay diferencia por lo tanto sí existe suficiente evidencia de que hay diferencia. En el número 7 aquí usé una fórmula para donde el tamaño de la muestra es más de 25 o menos. El valor de la estadística de prueba es de menos 0.48 y después hay que determinar el valor crítico, y en este caso usé la tabla A2 y encontré que es más o menos 1.96. Y nos dice igual el libro, si el valor del estadístico de prueba está en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe evidencia suficiente que hay diferencia. Aquí, pues, en el mismo método, X es el mínimo de los números de signos negativos y positivos, que es de 327, aquí nos menciona, y el tamaño de la muestra es mayor a 25 o menor. Usamos la fórmula y nos da menos 6.35. Después tenemos que determinar el valor crítico y usé la tabla A2 y nos encontré que es más o menos 1.96. Y en este caso sí existe suficiente evidencia de que hay diferencia. En el capítulo 13.3, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Como definición, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que utiliza rangos para las siguientes aplicaciones. Para someter a prueba la hipótesis nula de que la población de datos pareados tiene diferencias con una mediana igual a 0, someter
aprueba la hipótesis nula de que una sola población tiene un valor establecido de la mediana. La T en la notación, la más pequeña de las dos siguientes sumas. La suma de los rangos positivos de las diferencias D minúscula que no sean cero. El valor absoluto de la suma de los rangos negativos de las diferencias de D minúscula que no sean cero. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon y prueba de signo. Aquí encontré que las dos pruebas dan un resultado diferente porque la prueba de signo solo tiene en cuenta el signo de la diferencia de los valores de muestra, mientras que la prueba de rango con signo Wilcoxon tienen en cuenta sus rangos. La prueba de rango con signo Wilcoxon usa más información que solo el signo de los datos. Es decir, la prueba de rango con un signo de Wilcoxon da mejores resultados. En este caso sí se cumplen las condiciones. En las semillas normales y semillas secas en horno, aquí el tamaño de muestra n es el número de pares que contienen una diferencia diferente de 0. El número de ensayos es 11 menos 1, que es igual a 10. Un par tiene el mismo valor para ambos tipos de semilla, por eso tienen una diferencia de 0. El valor crítico lo encontré en la tabla A8 con n es 10 y ese punto 0.05. Entonces encontramos que es 8. La más pequeña de las dos siguientes sumas, ¿no? Aquí el viernes 13 es de mala suerte. Viernes 6 y viernes 13. Aquí el valor más pequeño se le da el rango 1, el siguiente es el 2, el siguiente más pequeño es el 3 y así sucesivamente. Si dos observaciones tienen la misma diferencia, entonces su rango es el promedio de los rangos que correspondan. El rango firmado es el producto del rango y el signo de la diferencia. Aquí está la tablita donde se muestra la muestra 1, muestra 2, la diferencia de 9 menos 13, que es menos 4, el valor absoluto, el rango del valor absoluto y el rango firmado. El valor del estadístico de prueba es el mínimo de la suma de los rangos positivos y el valor absoluto de la suma de los rangos negativos de las diferencias no nulas. Por lo tanto tenemos que es igual a 1.5 y el valor crítico encontrado en la tabla A8 con n igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 0.05 encontramos que es 1. Si el valor del estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. El pronóstico del clima, de la misma forma, podemos decir que el valor más pequeño se le da al rango 1, después el 2 y después así el 3 sucesivamente. Si dos observaciones tienen la misma diferencia, su rango es el promedio de los rangos correspondientes.
El rango firmado es el producto del rango y el signo de la diferencia. Aquí está la muestra 1, muestra 2. La diferencia, 80 menos 78 es 2, 77 menos 75 es 2. El valor absoluto, el rango del valor absoluto y el rango firmado. Tenemos 0. El valor del estadístico de prueba es el mínimo de la suma de los rangos positivos y el valor absoluto de la suma de los rangos negativos de las diferencias no nulas. Tenemos que es 8. Y el valor crítico, de igual forma, en la tabla A8 tenemos que es 1. Si el valor del estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso es mayor, por lo tanto no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. La prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. Como definición podemos decir que es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales de dos poblaciones independientes para someter a prueba la hipótesis nula de que las dos muestras independientes provienen de poblaciones con medianas iguales. Como notación tenemos N1, tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2, la suma de rangos. Aquí la herramienta tecnológica nos lo arroja como W, y R2 es la suma de rangos de la muestra 2. Igual en la herramienta tecnológica nos los arroja como W, pero tenemos que hacer un cambio, ahorita lo vamos a ver. Esta es la media de los valores muestrales de R y la desviación estándar de los valores muestrales de R. ¿Okay? Entonces aquí la discriminación por edades de solicitantes sin éxito y de solicitantes con éxito. Nos vamos a 13, 4, 5. Aquí tengo la tablita ya llena previamente. Y una vez llenada la tabla que nos da aquí, esta tablita, nos vamos a Statistics, Non-Parametric y a Mann-Whitney. Aquí en la primera muestra escogemos la columna 1, en la segunda muestra la columna 2. El nivel de confidencia ahí lo dejamos en 95, porque aquí corresponde al nivel de significancia de 0.05. En alternative tenemos que no es igual o no equivalente, y este corresponde a una prueba de hipótesis de dos colas. Y le damos OK. Aquí, como lo mencionaba, el R1, en este caso es W, es de 692. Y para encontrar la suma de rangos de la muestra 2, hacemos lo mismo pero al inverso. De 692 con
un nivel de significancia de 0.2058. Y hacemos lo inverso. Nos vamos a Statistics, Non-Parametric, Mann-Whitney. Y aquí en la muestra 1 escogemos la columna 2, que son los solicitantes con éxito y acá sin éxito. La misma nivel de confidencia y de significancia, perdón. No igual, damos OK y tenemos que el resultado de la segunda muestra es de 739. El nivel de significancia igual de .2058. Aquí en el 6, de la misma forma, lo podemos resolver. Aquí tengo la tablita ya cargada previamente, donde nos pregunta de los dientes de las cantidades de estroncio en los dientes aquí en Pensilvania o Nueva York. Que utilicemos el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la cantidad mediana de estroncio 90 de los residentes de Pensilvania es igual que la mediana de los residentes de Nueva York. Entonces aquí cargamos la tablita y nos vamos a Statistics, Non-Parametrics, Mann-Whitney y el mismo procedimiento. Primera muestra, segunda muestra Nueva York, el nivel de significancia de .05, OK, y tenemos el resultado de 194.5. y ahora la segunda muestra hacemos la inversa, que Statistics, Non-Parametric, Mann-Whitney, y escogemos Nueva York, Pensilvania en la muestra número 2, el mismo nivel de significancia y tenemos que un resultado de 105.5. De la misma forma, en el ejercicio número 7 obtenemos el resultado, aquí es W, de 416 y el número 2, la muestra número 2, de 325. Aquí pues igual no se rechaza la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. En la prueba de Crooksall-Wallis, la prueba de Crooksall-Wallis también se le llama la prueba H. Es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de muestras aleatorias simples de 3 o más poblaciones independientes. Se utiliza para someter a pruebas la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. Y aquí está otra formulita. Los valores críticos, la prueba es de cola derecha. OK, entonces las notaciones, que de n mayúscula es el número total de observaciones en todas las muestras combinadas. Cada número de muestras diferentes. R1 la suma de los rangos de la muestra número 1. N1 número de observaciones de la muestra. Aquí nos pregunta por qué la prueba de Crooksall-Wallis de medianas iguales requiere muestras independientes.
Dice, las muestras presentadas son independientes. ¿Y por qué? Estas sí son independientes porque los valores en las muestras no corresponden con los valores en las otras muestras por el tiempo entre categorías. Se puede suponer que no hay relación significativa entre los hombres. Tienen nada que ver. En el ejercicio número 5 podemos ver el estadístico de prueba, que es de 1.2239, el valor crítico de 5.991, donde se rechaza la hipótesis nula de medianas iguales. Los datos sugieren que hay mestizaje de culturas. En el número 7 obtenemos un estadístico de prueba de 1.2239, igual que en el anterior, y el valor crítico de 5.991. Este lo voy a resolver por medio de la herramienta tecnológica Minitab. Aquí tengo que son los automóviles compactos, medianos y grandes. La pregunta es de si los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Aquí podemos ver la tablita ya llenada. Nos vamos a Statistics, Non-Parametric, y a la herramienta de Cruxal-Wallis. Vamos a en respuesta en autos compactos, el factor autos medianos. Damos OK. Tenemos el valor de P de 0.437, los grados de libertad, que es de 9. Ahora vamos a comparar los datos igual, Statistics, No Parametrics, Cruxal-Wallis. Ahora vamos a comparar los medianos con los grandes. OK. Aquí tenemos el resultado de 361, el resultado de P, los grados de libertad 8, y de la misma manera vamos a comparar los compactos con los grandes. Y tenemos el resultado, el valor de P de 361. Sumando los tres resultados, obtenemos el valor de 1.2239 y el valor crítico de 5.991. Aquí no se rechaza la hipótesis nula de medianas iguales. Los datos disponibles no proporcionan evidencia suficiente que sugiera que los automóviles más grandes sean más seguros. De la misma forma, el estadístico de prueba de H 20.9247, el valor crítico es de 5.991, donde nos dice que se rechace la hipótesis nula de medianas iguales.
Y aquí sí parece que los automóviles con más cilindros producen mayores cantidades de gases en invierno. La correlación de rangos. Como definición, la prueba de correlación de rangos o prueba de correlación de rangos Spearman es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales consistentes en datos pareados. Igual tenemos la tablita donde existe el objetivo, la notación, los requisitos, un estadístico de prueba, el diagrama de flujo para cómo resolver los problemas. Y aquí los rangos diferencias y R. Tenemos que el valor de dato más pequeño obtiene el rango 1. El siguiente es el más pequeño, el rango 2 y así sucesivamente. Como muestra 1, aquí tenemos los datos de los automóviles nuevos, que aquí nos pide identificar los rangos que correspondan a cada una de las variables. Este es el rango del más pequeño al más grande, del 1 al 6. Igual en la muestra número 2, del más pequeño al más grande. En el B, identifique las diferencias. 56.8 menos 111.8, tenemos el resultado de menos 55. Y así, la diferencia D es el valor de los carros nuevos menos el valor correspondiente de la ropa. En el C, ¿cuál es el valor de la suma de la diferencia? Que es esta suma. Y en el D, el valor de R y S. Entonces aquí tenemos en el C, la diferencia es el valor de los carros nuevos menos el valor correspondiente de la copa. Determinar las diferencias de cuadrados y después la suma de las diferencias cuadradas. Aquí está la suma de las diferencias cuadradas, que es de 22.796.39. Y en el D, ¿cuál es el valor de R? El del estadístico de prueba se convierte en, aquí usamos esta fórmula y tenemos que nos da menos 650.325. En el número 11 tenemos como muestra 1 las condenas, muestra 2 las reincidencias, la diferencia 1 menos 6 menos 5 y así, y diferencias cuadradas, menos 5 al cuadrado, 25. Aquí tenemos la sumatoria de las diferencias cuadradas. El valor del estadístico de prueba, usamos la misma fórmula, tenemos el resultado de menos 0.007. El tamaño de muestra de 30 o menos. El valor crítico lo obtenemos de la tabla A7 con N12 y de 0.05. El resultado tenemos del valor estadístico de más menos 0.587. Si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y en este caso no hay evidencia suficiente para rechazarla. El problema número 12. De la misma forma tenemos la calidad, tenemos el costo, la diferencia, 1 menos 2 menos 1, 2 menos 3 menos 1, 10 menos 7, 3. La diferencia cuadrada, son estos al cuadrado. Y para el valor del estadístico de prueba, usamos la misma formulita y tenemos el resultado de 0.564, donde el tamaño de muestra es de 30 o menos. El valor crítico
se obtiene de la tabla A7 con 10, es el número de muestras, y de 0.05 tengo el resultado de más o menos 0.648. Y otra vez, si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso no hay evidencia suficiente. El número 13, el televisor LCD de la misma forma tenemos el resultado usando la fórmula de 0.0664, el valor crítico usando la tabla 7 de más o menos 0.618. Si existe en este caso evidencia suficiente, parece que si se compra una televisión LCD que está un poco más cara, es porque tiene mejor calidad. La prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Una racha es una secuencia de datos que tienen las mismas características. La secuencia va precedida y seguida por datos con una característica diferente o por ningún dato en absoluto. La prueba de rachas utiliza el número de rachas en una secuencia de datos muestrales para determinar si existe aleatoriedad del orden de los datos. Un diagrama de flujo, notaciones, objetivos y requisitos. Prueba de sesgo. En este caso es posible utilizar la prueba de rachas para demostrar que la Liga Americana es mejor debido a que sus equipos ganan de manera desproporcionada más series mundiales. No, porque la prueba se puede usar para determinar aleatoriedad, pero no para determinar el valor de una proporción. Aquí podemos concluir que los sujetos se seleccionaron de una forma adecuada para fines estadísticos, no porque los datos pueden tener otros problemas con el proceso de selección de datos. Se puede utilizar la prueba de rachas para determinar si los géneros de los sujetos están en un orden aleatorio, no porque si se reordenan los datos de esa forma, se impide indicar el número de ejecuciones en los datos originales y también podrían tener resultados de no aleatoriedad cuando los datos podrían haber sido aleatorios. Ganadores del Oscar. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Aquí tenemos que N1 es el número de los valores M en el conjunto de datos, que son 7. N2 en los valores de E en el conjunto de datos, que son 9. El valor en el estadístico de la prueba G es el número de corridas de valores repetidos, que es 4. Se determina el valor crítico usando la tabla A10, que es 414. Si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula, que 4 es igual a 4, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, porque si existe la evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que es por azar el género de los ganadores. En las suscripciones de teléfono celular, de la misma forma que el ejercicio anterior, N1 es el número de valores de A en el conjunto de datos, que es igual a 4, N2 de D en el conjunto de datos, que es 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor en el estadístico de prueba G es el número de corridas de los valores repetidos, que es de 2.
determinar el valor crítico usando la tabla 10, 2.10. Si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso, si existe la evidencia suficiente para rechazarla, porque 2 es igual a 2. Y eso es todo.